Este es mi primer foro de cannabis y conferencia de cannabis y me alegro mucho estar aquí. Estoy muy emocionada de pasar más tiempo con ustedes. Como hemos oído, estamos pasando por un momento muy emocionante en cuanto a la política de cannabis. Y entonces es todavía más emocionante estar aquí en el País Vasco. Yo soy la directora ejecutiva del IDPC. Voy a hablar más sobre eso más en adelante. No soy académica, soy alguien que aboga por las políticas. También estoy aquí para aprender más sobre lo que está pasando en cuanto by introducing the International Drug Policy Consortium. We are a global el consorcio. Somos una red global de más de 100 organizaciones alrededor del mundo. Abogamos por el debate objetivo y abierto sobre la política de drogas. Luchamos por los derechos de los agricultores de nivel de subsistencia en los Andes, por ejemplo, los que cultivan el opio o coca, o los que viven en Afganistán. Y también los derechos de los que consumen las drogas de acceder al sistema de salud. También capacitamos a las sociedades civiles. A veces la política de droga es muy opaca y intentamos hacer que los debates sean más simples, menos complejos, para que las asociaciones puedan entender los marcos legislativos y luego luchar para el cambio. Trabajamos a nivel internacional en las Naciones Unidas y también a nivel nacional en la Unión Europea, en Latinoamérica, en UNASUR, en Asia y en África con la Unión Africana. También trabajamos con nuestros miembros a nivel nacional. Publicamos y circulamos muchas analíticas de políticas. Entonces, si entras en nuestra página web, vas a ver los desarrollos en las políticas de droga y lo que hace cada miembro del grupo. Entonces, un resumen de mi presentación. Voy a repetir algo que han escuchado ya en cuanto a las reformas de cannabis. Quiero hablar sobre la tendencia irreversible. También quiero hablar sobre el debate más extensivo sobre las políticas de drogas y el papel que desempeña el cannabis en este contexto. También quiero hablar sobre el cannabis en los tratados de las Naciones Unidas sobre los controles de drogas. Yo creo que son importantes estos tratados. Y mi idea última, que es un poco más polémica, la manera en que nosotros vemos que el cannabis puede ser un punto de referencia para el control más amplio de todas las drogas. Los últimos 12 meses han sido muy emocionantes en cuanto al desarrollo de la idea de cannabis, en particular en las Américas. Como hemos oído hoy, 2 estados, Colorado y Washington, descriminalizaron el cannabis, su consumo, su producción, para el uso lúdico. También existe un movimiento muy fuerte para el uso terapéutico, que ya es legal en más de 20 estados de los Estados Unidos. Entonces, lo que está pasando en Estados Unidos es muy, muy importante y muy emocionante, porque siempre ha sido un país de prohibición y que ha empezado la guerra contra la droga.
siempre ha apoyado la prohibición del cannabis. Entonces ahora vemos un cambio de perspectiva en cuanto al cannabis. ¿Qué quiere decir eso en el futuro? Nosotros estamos mirando de cerca esto. A mí me encanta este póster que se usó el año pasado en la lucha para legalizar el cannabis. También quería mostrarles algo más sobre lo que está pasando en los Estados Unidos en cuanto a las perspectivas de la legalización de marihuana. Cada vez más miembros del público apoyan la legalización del cannabis. Va a haber más leyes y más proyectos de leyes sobre eso. Los dos estados de Colorado y Washington ya han votado por la legalización y luego hay los otros estados que están pensando en legalizar la droga. En Colorado, más personas votaron por esta ley para legalizar el uso lúdico de cannabis que gente que votó por Obama en la última elección. Y yo creo que otros estados van a seguir los ejemplos de Colorado y Washington. Los gobiernos federales recientemente dijeron que no iban a desafiar las nuevas leyes. Van a mirar los cambios y examinar, pero no van a hacer nada en contra de las nuevas leyes que se aprueban. Hemos hablado mucho sobre Uruguay ya. Es muy emocionante. Vamos a escuchar más mañana de Julio Calzada, pero los cambios significan que Uruguay va a ser el primer país que toma esta medida de tener un monopolio estatal sobre el cannabis. Va a haber un control mucho más estricto que lo que hay en los Estados Unidos. Yo creo que Uruguay estudió bastante el modelo de los clubes sociales de cannabis en cuanto a sus propios reformas. Yo creo que es un paso muy valiente. Yo creo que refleja la desatisfacción de los latinoamericanos de las políticas muy duras. Yo creo que también muchos países van a seguir el proceso de Uruguay. Existen otros países latinoamericanos que están considerando algún tipo de iniciativa semejante, como México está pensando en una versión más pequeña a nivel regional. También existen iniciativas en Chile y en Ecuador. Yo creo que otros países van a seguir, pero también soy muy optimista. Más allá del cannabis, juega un papel importante, pero también quiero hablar sobre los reformas en general. Estamos viendo que en general el acuerdo global, la idea de que debemos controlar las drogas con medidas muy fuertes está cambiando. Me vacilo un poco porque no creo que todos tienen este punto de vista, pero yo creo que los gobiernos van a empezar a experimentar un poco a nivel regional en cuanto a los controles de ciertas drogas. Ahora también los Estados Unidos están reconociendo el hecho de que las políticas muy duras no funcionan. Hablaré un poco también sobre la Organización de los Estados Unidos y el liderazgo de Latinoamérica. También quiero hablar sobre la tendencia de descriminalización. Y quiero destacar este punto porque es muy importante. El impacto del punto de vista de los Estados Unidos tiene un papel importante. A mí me pareció unas palabras muy poderosas estas. El secretario general dijo en las últimas semanas que los Estados Unidos usan la
encarcelación demasiado, que demasiados de los Estados Unidos van a las cárceles por mucho tiempo sin buenas razones. No podemos simplemente poner a la gente en la cárcel. Yo creo que estos comentarios aplican a muchos países y que muchos países se basan en encarcelar a las personas. Los Estados Unidos tienen el 5% de la población mundial, pero el 20% de la población encarcelada mundial. La prohibición afecta a los más vulnerables y los más pobres. Entonces parece que ahora las cosas van cambiando. Quería mostrarles también esta imagen. Esto es cuánto ha gastado los Estados Unidos en la guerra contra las drogas, mientras la tasa de adicción ha quedado más o menos lo mismo. Entonces han estado gastando cada vez más sin resultados. También quería hablar sobre una organización OAS. Es una organización intergubernamental que va de Canadá hasta el Cono Sur. Recién publicó un informe, un cumbre en Cartagena, y ellos tenían que ir y hacer un informe sobre la situación en Latinoamérica y luego hacer algunas recomendaciones. Querían unas alternativas. No voy a entrar en detalle, pero pueden leer el informe más en adelante. Pero lo importante es que esa es la primera organización intergubernamental que ha propuesto alternativas en cuanto a la regularización de cannabis. Entonces era un momento fundamental y muy significante. Yo creo que esto refleja las percepciones en Latinoamérica y en los Estados Unidos. Las políticas tradicionales han creado más crimen y no han resolucionado el problema. En cuanto a la descriminalización, hay un informe sobre las tendencias de descriminalización en el mundo. Estos son los países en que existe un poco de descriminalización. Quiero decir que no funciona muy bien en todos los países, pero los gobiernos han intentado con unas medidas jurídicas o administrativas y vieron que nada mal pasó. Vieron que la descriminalización ha tenido buenos resultados. Este es un mapa interesante que muestra la tendencia en Latinoamérica en 2000. Estos eran los países en que el cannabis era criminal. Y luego, 10 años más tarde, los países en que ha habido descriminalización. Entonces, ven que hay una gran diferencia. Bolivia es el único rojo con muchos verdes. Bolivia tenía su desafío sobre la masticación de coca y han pedido a las convenciones de permitir el uso de coca en su propio país. Este puede ser una referencia para los otros países. Podemos aprender del ejemplo de Bolivia. Quería hablar sobre 2 eventos globales en cuanto al control de drogas globales. El año que viene, en 2014, la comunidad internacional va a encontrarse para hablar sobre los objetivos y los compromisos que hicieron en 2009 para reducir el comercio de drogas internacional. Esperamos que en 2014
teniendo en cuenta la descriminalización y las medidas, que algunos gobiernos van a ser honestos en sus resultados. En 2016 va a haber una asamblea general sobre las drogas en las Naciones Unidas. El gobierno mexicano pidió esto. Yo creo que en el año 2016 cannabis va a desempeñar un papel importante y que va a haber muchos debates sobre eso. Vamos a ver más estados de los Estados Unidos que van a enfocarse en el tema y lo mismo va a pasar en Latinoamérica. Entonces, ¿cómo podemos liberar cannabis del régimen de control de drogas? Tal vez saben que cannabis aparece en la Convención de 1961. Se caracteriza como dañoso y que no tiene un valor médico. Esto es una travestía. Cannabis no debe estar clasificado así. Y esto limita lo que pueden hacer los países bajo los tratados. Porque lo que están haciendo en Uruguay y en Estados Unidos contraviene las convenciones internacionales. Tenemos que revisar la posición de cannabis. Y tal vez usted se está preguntando por qué las reformas son importantes. Existen algunos países que están pensando en cómo liberalizar sus mercados de cannabis, pero tienen miedo de contravenir los tratados internacionales. Algunos países, como Uruguay, van a ser valientes, pero en el largo plazo tenemos que resolver la pregunta a nivel internacional. Yo creo que lo que quiero decir puede ser muy polémica. Yo creo que es importante que las consecuencias negativas del control internacional de drogas va a ser relevante al cannabis y también a otras drogas. Yo creo que podemos usar el cannabis como un punto de referencia para otras drogas. No estoy diciendo que se debe tratar todas las drogas como el cannabis, pero estoy diciendo que la guerra contra la droga no funciona y no debemos tolerarla más. Yo cuento con cannabis. Yo creo que las reformas son un movimiento social y que es importante que todos los activistas desarrollen enfoques basados en los derechos humanos. Debemos involucrarnos todos. Cannabis puede ser un punto de referencia y debemos estar todos de acuerdo para un reforma sostenible en el largo plazo. Muchas gracias. Por favor, que visiten el sitio web. También tenemos muchas publicaciones y información. Muchas gracias.